y venimos discutiendo desde ayer, pero también desde hace cuánto tiempo cada uno de nosotros y cada organización respecto de la revolución en la que estamos, ¿no? Una revolución que es digital, que es industrial, una revolución de conocimiento y tal vez una revolución humana y social, ¿no? En la que estamos transitando con algunos aprendizajes, con mucho error y con mucha necesidad de encontrar respuesta a muchas preguntas. Este equipo que armamos hoy, esta mesa es multidisciplinaria, hay muchos esfuerzos de distintos sectores, desde el Estado, desde el sector privado, desde la sociedad civil, desde la academia, desde la comunidad en general, para entender cómo trazar puentes entre el sistema educativo y las necesidades del trabajo actual y de esto que se dice el trabajo futuro, pero que es el trabajo actual. Y en esto el diseño y la innovación pueden abrir caminos y respuestas y a veces sabemos cómo y a veces no. En un contexto en el que más de la mitad de las empresas tiene dificultades en su reclutamiento para incorporar profesionales formados y preparados para la industria y hay muchos estudios respecto del profesional de tecnología, pero hablábamos con 2 especialistas en diseño y no hay tanto estudio respecto de la necesidad de profesionales de diseño incorporados a la industria. Y por el otro lado, al 2020 dicen que va a haber un 30% de demanda insatisfecha, es decir, de puestos que no vamos a poder cubrir. Mientras que estamos formando a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos, para ir a ese mundo de una demanda insatisfecha. Entonces queremos que nos den respuesta este ilustre grupo de profesionales y los voy a ir presentando a medida que vayamos generando algunas preguntas, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta va a ser para Lucas Delgado, que es coordinador del Laboratorio de Innovación y Justicia Educativa de CIPEC. Además de pedirle que él nos pueda responder algunas preguntas, sí vas a tener que explicar qué es, ¿no? El CIPEC, que es EduLab, para los que no lo conocen. Y me voy a sacar los anteojos, porque si no, no veo. Soy al revés. Las primeras preguntas para Lucas es, hablamos de innovación educativa como necesaria para trazar estos puentes. ¿De qué habla EduLab cuando habla de innovación educativa? ¿Y qué posibilidades reales de innovar hay en el sistema educativo actual para ser disruptivos y para generar realmente esta transformación, nuevamente en un contexto donde la OIT dice en un estudio hace muy poco que no estamos pudiendo construir estos puentes entre la formación y la demanda laboral? Perfecto. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Cintia por las preguntas y a todo el panel por los comentarios que fuimos compartiendo antes de este espacio. Como bien decía Cintia, mi nombre es Lucas Delgado, coordino el Laboratorio de Innovación y Justicia Educativa de CIPEC. Hago una breve introducción de qué es esta organización. CIPEC es el Centro de Investigación para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Es un nombre bastante largo, por eso le decimos CIPEC. Pero que en definitiva lo que hace es producir conocimiento y recomendaciones para mejorar diferentes políticas públicas en diferentes ámbitos. Dentro del programa de educación nos enfocamos específicamente en todas las políticas educativas que van desde el gobierno de la educación hasta un proyecto como es el Laboratorio de Innovación y Justicia Educativa, que propone, si se quiere, un debate y un análisis de las tendencias y, si se quiere, una investigación de frontera en qué es lo que no estamos viendo desde el sistema educativo para saber cómo cambiarlo, cómo mejorarlo. Y ahí estoy hablando más fuerte. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Entonces, el laboratorio lo que se ocupa es pensar cómo los procesos de innovación pueden ayudarnos a cambiar ciertos aspectos, ahí respondiendo a la pregunta ¿qué entendemos nosotros por innovación? Ciertos aspectos que limitan el deseo del aprendizaje, ese vínculo de los alumnos con el conocimiento. Entonces, en definitiva, lo que tratamos es de alterar la matriz educativa, la matriz del sistema educativo que genera esa limitación, en pos obviamente de construir vínculos mucho más saludables, mucho más potentes con el conocimiento. ¿Cuáles son los desafíos que nos traen? Primero, la política excede por mucho al sistema educativo. La mejora del sistema educativo no es solamente una política educativa, necesita un enfoque multisectorial que no se puede dar solamente en los ministerios de educación ni en el Consejo Federal, que es el órgano rector que define en definitiva las políticas educativas que se van a ir canalizando en cada una de las provincias y regiones.
tenemos ahí un gran debate y un gran desafío de generar consensos, pero que no solamente nos digan hacia dónde ir, sino cómo avanzar en cada una de estas líneas de acción que se puedan definir en conjunto. Teníamos limitaciones. Podríamos hablar de un montón de aspectos, pero, por ejemplo, ¿qué sentido tiene un laboratorio de innovación en estas dificultades y en esta necesidad de generar consensos? Justamente es recopilar experiencias, entender qué es lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, por qué funciona, cómo funciona, en qué contextos funciona y, en definitiva, cómo cada uno de los actores puede intervenir en esa mejora. Un poco lo que nos planteaba en la última pregunta José en el panel anterior es, bueno, qué es lo que puede hacer cada uno y, al mismo tiempo, cómo todo el sistema también tiene que repensarse a sí mismo para poder empezar a generar debates un poco más amplios, miradas muchísimo más extensas de lo que hoy entendemos por educación. Hay algo que ustedes tienen que son innovaciones decisivas, que las identifica EduLab. ¿Cómo esas innovaciones, cuáles son, por ejemplo, así como Parque Explora es una innovación educativa decisiva, cómo impactan en el sistema educativo y en la preparación de estos jóvenes y adultos que van a pasar al mundo del trabajo? Sí, nosotros creemos que la innovación parte en principio de una disposición a repensar nuestra propia práctica en cada uno de los roles que nos tocan. Por otro lado, hay que entender que la innovación no es un cambio porque sí, sino que tiene que tener fundamentos científicos. Ahí la investigación, el trabajo, la comparación, la comparabilidad entre experiencias y, como decíamos antes, entre diferentes contextos o tipos de experiencia, ahí la mirada del diseño nos trae mucha posibilidad de entender por qué funcionan esas experiencias, cómo desagregarlas para ver qué es lo que funciona y qué no. Y después, obviamente, por el mismo enfoque del laboratorio, la innovación no puede dejar de estar atada a un sentido de construir una mayor justicia educativa. Si la innovación no sirve para construir un escenario de mayor justicia, estamos ampliando o reproduciendo las mismas brechas que ya tenemos en el sistema educativo y sabemos que son muchas. Solamente basta con mirar las pruebas a aprender y los resultados de matemática, lengua y demás, a pesar de los avances que hemos tenido en los últimos años. Pero si nos ponemos a pensar que esas evaluaciones hablan solamente de los resultados de aprendizaje de los chicos que están en la escuela, cuando sabemos que el 50% de los chicos no terminan la secundaria y solo el 27% lo hace en el tiempo que se considera teórico adecuado para terminar la secundaria, estamos ante desafíos muy importantes. Ahora, cuando decís vos, podemos recopilar experiencias que nosotros llamamos decisivas porque tienen un determinado formato, porque son protocolizables, porque tienen, si se quiere, ahí una mirada de diseño. Es decir, bueno, estas son las prácticas asociadas a esta experiencia que hacen que funcione como esperamos que funcione, que generen los resultados que queremos. Ese tipo de experiencias, lo primero que tienen que partir es de un sentido de posibilidad, un sentido de inclusión de los diferentes sectores y un sentido de construcción de un futuro mejor en esas comunidades. Si no partimos de ese tipo de consensos, partimos de la idea de imposición. Y sabemos que la política impone mucho a cada uno de los actores para que sucedan ciertas cosas que, en definitiva, después no siempre se terminan acompañando del modo adecuado para evaluar esos resultados que se esperaban. Muy bien, gracias, Lucas. Vamos ahora a pasar a un representante de las empresas, de la industria, de la tecnología. Federico Codino, director de UX, de experiencia de usuario de Mercado Libre. La pregunta es, ustedes van en busca de profesionales, ¿no? ¿Qué brecha identifica la industria entre esas capacidades que tienen hoy los jóvenes y las necesidades del mercado laboral? Bueno, buenos días a todos. Hola. Gracias por la invitación. Bueno, yo estoy desde el lado de los que demandan, diríamos, y los que sienten algún tipo de insatisfacción con los alumnos o los egresados que encontramos en la facultad. Y puedo hablar más desde el lado, si quiere, de diseño gráfico, que es la gente que más requerimos desde nuestros equipos. Y ahí, enfocándome en eso y habiendo también sido parte de la FADU, de la UBA, de esa experiencia educativa, creo que puedo esbozar algún tipo de hipótesis, que no sé si será la correcta, pero veo que en general en los diseños, cuando arrancamos a estudiar diseño, arrancamos sobre una especialidad, o gráfico, o industrial, o
¿no? Y eso nos hace como especialistas en cosas muy técnicas, pero también nos olvidamos de la parte más holística o más orientada a la resolución de problemas. Y eso nos va metiendo como en una formación o en nuestro mindset o nuestra forma de pensar más orientado al objeto de diseño que a la solución que podemos llevarle al resto de las personas. Entonces creo que ahí se empieza a generar una brecha que después en el mundo laboral, diríamos, eso empieza a acrecentarse mucho más, porque en el contexto de una compañía donde uno tiene que resolver un problema concreto, generar un impacto real en otro, diríamos, en el usuario en este caso, y también en el negocio, no se termina percibiendo, y se termina percibiendo mucho más si quiere, el enfoque en el diseño, en el objeto diseñado y en el diseño del autor, que en la co-creación, en la colaboración, en las habilidades más blandas que son requeridas en equipos multidisciplinarios, donde la suma de miradas puede generar un mejor, demarcar mejor una cancha, diríamos, de un problema y pensar en mejores soluciones para entender cuáles son los pros, los contras y tomar decisiones como mucho más en conjunto o conversaciones, como decía José también. Y no a través de la decisión unipersonal o creativa de por sí, diríamos, ¿no? Entonces ahí veo una brecha que no sé bien cómo resolver, diríamos, pero nosotros por lo menos desde los equipos tratamos de empujar a ese trabajo en equipo, a esa mirada de co-creación, a esa mirada de ser empáticos con a quién estoy diseñando, ponernos en los zapatos del otro, poder entender qué le está pasando y ampliar mucho nuestra mirada más que cerrarnos a una cuestión técnica y específica. Las cuestiones técnicas y específicas, hoy por hoy, yo las encuentro en Google, básicamente, y podemos entender cómo hacer algún tipo de cosas. Hay mucho material en Internet, sobre todo en experiencia de usuario, que no hay cosas formales para estudiar hoy en día, se pueden encontrar fácilmente en Internet. Lo que no se encuentra en Internet es la actitud empática, la actitud de resiliencia, la apertura de la cabeza como para poder recibir la mirada de otros, no enojarse ante una crítica, poder construir ante un feedback, etcétera, etcétera. Si les tuviera que pedir al auditorio que tome nota, empiecen a tomar notas de las competencias, de las habilidades blandas, que son las que está enfatizando Fede en nombre de la industria, de decir, bueno, cuando busco, no busco un técnico, busco alguien empático, alguien resiliente, alguien con pensamiento colaborativo, alguien que sea creativo y se anime a equivocarse, como decían hace un momento. Si alguno de ustedes va tomando nota, después, al final, les vamos a pedir que recopilemos juntos ese listado de competencias que es bastante amplio y que es el que define al profesional del presente y del futuro. ¿Están de acuerdo? Bien. Vamos a pasar ahora a... Después le vamos a volver a hacer más preguntas a Federico, porque dijo no tiene la respuesta, se la vamos a pedir igual. ¿Cuál es la respuesta? Pero tenemos a otro representante del sector privado, que es Emiliano Orcada, jefe global de diseño y socio de transformación digital en Globant. La pregunta es la misma, ¿cuáles son las competencias necesarias? Pero también agregamos algo más, que es cómo incide el pensamiento de diseño y cómo puede favorecer la preparación de los jóvenes en esta primera respuesta. Y después las respuestas finales nos las va a dar Fabián Prieto desde el Instituto Nacional de Educación Técnica, así que no se asusten que hay respuestas. Emiliano. O sea, sumando lo que dijo Fede, nosotros dentro de lo que es diseño estratégico o hasta transformación, buscando transformar organizaciones desde el punto de vista de diseño, nos importa muchísimo que el diseñador que empieza a formar parte de nuestros equipos, primero se despoje bastante del ego, que yo creo que excede al diseño. En realidad es un factor humano, ¿no? Pero creo que como diseñadores apreciamos muchísimo
nuestra obra, ¿no? Lo que hacemos, o queremos dejar nuestra marca en lo que hacemos. Y la modernidad y todo lo que indica una construcción de algo sustentable requiere que tengamos una concepción más de comunidad que de individuo. Y ahí es donde lo que decía Fede de empatía, resiliencia, poder construir a largo plazo terminan siendo factores que marcan no solamente la capacidad del diseñador, sino del liderazgo. Y ahí sí yo quería sumar a algo que decía Fede, que definitivamente estamos re de acuerdo con que las instituciones académicas tienen un montón de esfuerzo para hacer en actualizarse, en cómo entrenar la mentalidad de los diseñadores o de cualquier profesional actual, ¿verdad? Pero creo que también las instituciones privadas tenemos una responsabilidad enorme de sostener un ecosistema de colaboración y una cultura flexible y adaptable en nuestras organizaciones que no maten esa creatividad, que no maten esa colaboración. Porque muchas veces, inclusive si planteamos la hipótesis de Fede, que logremos una educación buenísima, si luego esa persona que sale del ambiente educativo entra en una corporación totalmente rígida, con métricas exclusivamente apuntadas al éxito individual, no hay forma de sustentarlo. Entonces creo que hoy nuestra responsabilidad es dual, es de que las instituciones educativas académicas preparen a gente que trabaje en equipo por sobre todas las cosas, que sean amables, que sean valientes, que tengan un pensamiento crítico bien profundo, y luego en las organizaciones que setiemos ecosistemas horizontales, que tengan métricas de éxito que impulsen al pensamiento, a la creación de contenido original, a la experimentación. Si no, no se puede hacer de forma sustentable. Hoy nosotros estamos viendo que el rol del diseñador en particular, como decía Fede, se deja de estar preocupado en el soporte que tiene, ya sea gráfico o digital o cualquier cosa, y empieza a ser cada vez más abstracto. Y la tecnología, de hecho, impulsa a que nuestro pensamiento sea cada vez más abstracto. Y hoy vemos que el impacto del diseñador no está relegado a lo visceral o a lo reflectivo, sino que está cada vez más impactando en el negocio. Y tenemos diseñadores de negocio, impactando cómo fluye la información, las tensiones de poder, las organizaciones, el dinero mismo. Entonces, el pensamiento de diseño tiene que alejarse del soporte mismo y tiene que meterse en lo que es el diseño, que es organizar elementos con un propósito en particular. Pueden ser visuales esos elementos, pueden ser organizacionales, puede ser sonido, puede ser movimiento, pero partir de ese pensamiento de diseño, como decíamos, bien amplio, y luego entender que la forma en que lo hacemos es a través de equipos multidisciplinarios, a través de una crítica constructiva, como recién decía Uribe en Medellín, a partir de la empatía, de la resiliencia, de una capacidad de articular un mensaje crítico, conciso, eso hace mucha diferencia y mucho impacto. Muy bueno, están tomando nota, porque después vamos a hacer repaso de competencias, porque hay cosas que surgen, que son las que después nos tenemos que llevar en nuestra mochila y en nuestra planificación a nivel educativo, a nivel laboral y a nivel comunidad. Fabián Prieto es director nacional de formación profesional de INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica. La pregunta para Fabián es, primero contar, porque todos sabemos que es INET, pero contar muy rápido qué es INET y qué está haciendo INET en este contexto para unir, para atar las puntas del problema con la solución y qué nuevas metodologías se están aplicando hoy en el sistema educativo. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Bueno, el INET rápidamente, ¿hay egresados de escuelas técnicas acá? Acá, Lucas, ¿no? Tenemos varios. Bueno, recordarán el CONET, el Consejo Nacional de Educación Tecnológica, hoy devenido en el Instituto Nacional de Educación Técnica, que es la responsable de llevar adelante la formación de nuestros técnicos en Argentina. Para que ustedes tengan idea, el sistema de la educación técnico-profesional no universitaria se centra en 3 ámbitos: la formación profesional o la formación en oficios, más conocida,
la escuela técnica de nivel medio o la escuela industrial y los técnicos superiores no universitarios, ¿sí? Este universo de instituciones son 4.500 en todo el país y aproximadamente tenemos 1.200.000 jóvenes y jóvenes personas, adultos también, que están estudiando alguna disciplina técnica formal en estas instituciones. El desafío entonces es cómo hacemos, como decía Lucas, y es un gran desafío en este contexto tan cambiante, ¿no?, de los negocios, de los modelos de negocios, de las industrias, para formar a estos técnicos o a estos especialistas que tienen que insertarse en estas organizaciones con un pensamiento moderno y además portando un montón de competencias y de saberes profesionales y no profesionales que hay que impartirles. Buenísimo. ¿Cómo logramos los consensos? ¿Cómo ponemos de acuerdo al sector productivo y al sector educativo para que eso ocurra en un contexto tan cambiante y de tal nivel de incertidumbre? ¿Qué diseña el INET? En realidad es la Ley de Educación Técnico Profesional que crea un Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, donde el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, en conjunto con los sindicatos y las empresas, discutimos los perfiles profesionales y las necesidades de formación. Ustedes dirán, bueno, buenísimo, ahí está la respuesta. Si la industria está sentada, el sindicato está sentado, adecuemos los planes de estudio a las necesidades de las empresas. No es tan sencillo. Primero porque en muchos casos las empresas no tienen muy bien delineado lo que necesitan. El entorno es tan cambiante que no conocen realmente cuáles serán sus futuros modelos de negocios dentro de 5 años. Piensen ustedes que un técnico de nivel medio, los que levantaron la mano, transitaron 6 o 7 años la escuela técnica. ¿Qué plan de estudio diseñamos hoy para el técnico que va a egresar dentro de 7 años? Y lo que le demos hoy, aunque lo actualicemos con las industrias, ¿será pertinente esas competencias dentro de 7 años cuando el joven egresa? La verdad que estamos en esa disyuntiva que es un problema que se suma a otras complejidades, como decía Lucas, porque la heterogeneidad del país es muy compleja, porque las escuelas de la ciudad de Buenos Aires ya no tienen nada que ver con las escuelas técnicas mismo de la provincia de Buenos Aires, y más si nos vamos alejando a otras zonas geográficas del país. Pero bueno, alguna hipótesis de trabajo tenemos y alguna transformación se está llevando a cabo en consulta, digamos, con los ministros de educación y con el sector productivo. Y surge una idea que es la transformación de la Escuela Secundaria 2030, que es un paraguas más amplio que la educación técnica. Yo les estaba hablando de la educación técnica, pero el paraguas es un paraguas más amplio que incluye a toda la secundaria. ¿Y qué se vislumbra o qué se acordó ahí? Que bueno, las cuestiones del diseño, del pensamiento computacional, de la programación y de la robótica como pretexto para la enseñanza del pensamiento computacional son ejes que tienen que aparecer en la currícula. Y entonces se ha desplegado un programa que se llama Aprender Conectados, que está llegando casi a 25.000 escuelas de todo el país, donde todo este equipamiento se está desplegando a efectos de que los jóvenes empiecen a tomar contacto con estos saberes que sin lugar a dudas se van a necesitar en la sociedad del conocimiento o en esta sociedad digital que estamos abordando. Y como muy bien el CIPEP, un colega de Lucas, plantea, es un cambio de paradigma de la sociedad. Lo digital llegó para quedarse, hace mucho tiempo que ya está la sociedad digital, e indudablemente los saberes digitales van a ser competencias centrales para cualquier ciudadano que tenga que desempeñarse, como nosotros decimos, en una nueva jungla donde los negocios y las habilidades para sobrevivir van a ser diferentes. En las escuelas técnicas, no sé si tengo un poquito más para explayarme, ¿estamos bien? ¿Qué estamos haciendo o qué pensamos para las escuelas técnicas específicamente? Argentina tiene un modelo muy particular donde nosotros profesionalizamos muy tempranamente a nuestros jóvenes. Lucas, que es un colega,
es un maestro mayor de obra. ¿Qué significa? Que él a los 18 años, con su título de técnico, tiene habilitaciones profesionales que le permiten construir un edificio de hasta 4 pisos con cochera. Ahí aparece otro problema, ¿no? Pero él tiene habilitaciones profesionales. Un técnico mecánico que egresa de nuestra escuela técnica tiene habilitaciones profesionales para instalar calderas industriales. Eso es muy poco común hoy en el sistema educativo de los países. Nosotros heredamos una cultura de la educación técnica de Alemania que la seguimos sosteniendo. ¿Hay mucho valor ahí? Y hay mucho valor, pero, como dice Lucas, el gran desafío es garantizar la calidad de la formación de nuestros técnicos y dar certeza a la sociedad de que un técnico con estas habilitaciones profesionales hoy puede desempeñarse en forma idónea. ¿Qué tenemos que recrear en la escuela técnica? Y es lo que estamos haciendo ahora para el ciclo básico. Los que han experimentado escuela técnica se habrán acordado de limar el martillo, de hacer la repisa, ¿no? Todas habilidades interesantes porque Lucas me señalaba cuál es el carácter identitario al final de la escuela técnica, que nos enseñan a transformar un pedazo de madera en algo. Y ahí los jóvenes aprecian un gran valor que es el saber hacer. Si la escuela técnica tiene algo que la identifica, es que nos enseña a hacer tempranamente, a poder pensar que con esto que alguien tira, yo puedo transformarlo en una repisa y que tiene un valor y que eso a alguien le sirve y que tiene diseño porque lo creé. Y no es una competencia menor que está aportando la escuela técnica de la Argentina. Para resumir y después para darle paso a mis colegas, ¿cuál es la transformación del ciclo básico que estamos haciendo? Estamos cambiando el dibujo técnico por el diseño. Estamos incorporando la metodología proyectual, en realidad desplegarla con más potencia para que la formación aparezca a través de proyectos. Los jóvenes empiezan a integrar los conocimientos de las materias transversales a través del desafío de un proyecto técnico-tecnológico. Y ahí aparece entonces el prototipado que hablaba José. Se impulsa en los talleres el prototipado de dispositivos tecnológicos porque no podemos perder el carácter de la escuela técnica. El pensamiento computacional, la programación y la robótica, que son para nosotros, o entendemos, son competencias requeridas por la industria hoy. Después voy a hablar de otras competencias que además estamos pensando que hay que incorporar. Bien, gracias Fabián. Vuelvo a Lucas y comparto, le voy a hacer una pregunta compartida con Federico. Y es, respuestas. ¿Qué respuestas tenemos? Ahí fue esbozando algunas Fabián y también mencionó Emiliano. Bueno, les pregunto a Lucas y a Federico, ¿cómo, de vuelta, cómo, si me permiten la palabra, Fabián, mil disculpas, cómo hackeamos al sistema educativo para lograr estas respuestas y para tener formación de jóvenes y adultos que estén preparados para el mundo, para esta revolución y para este constante aprender y desaprender? Porque en cuanto aprendemos ya sabemos que lo tenemos que desaprender para volver a aprender otra cosa. Empiezo yo para tal vez desmitificar una parte, que es hackear el sistema no implica, ni innovar implica romperlo todo, ni volver a empezar de cero. Básicamente porque hay, primero, muchísimos actores que hoy forman parte del sistema educativo, docentes, alumnos, familias, que en definitiva la educación sigue siendo también un instrumento de ascenso social, de igualdad, de justicia, que es necesario cuidar. No se puede innovar a costa de todo, ¿no? Entonces eso implica también establecer ciertos criterios de gradualidad o al menos de transformación controlada, regulada en algunos aspectos. ¿Qué está pasando hoy en nuestro país? Lo decía muy bien Fabián con Secundaria 2030 en relación a la escuela secundaria. Están cambiando las cosas. Uno va a las escuelas PROA de Córdoba y encuentra modelos institucionales diversos, mucho más flexibles, con trayectorias escolares muchísimo más cuidadas. Lo mismo que está sucediendo en Tucumán con Planea, lo mismo está sucediendo en
bueno, todo Río Negro ha reformado su sistema educativo del nivel secundario en pos de garantizar el desarrollo de ciertas habilidades, de poder acompañar las trayectorias de los alumnos para que no solamente mejoren sus aprendizajes, sino también su tránsito por la escuela. Si vamos a la estadística que les mostraba antes, que el 27% de los que terminan lo hacen en tiempo y forma, ahí lo que tenemos es una idea muy clara de que el sistema educativo en algo les está fallando a esos estudiantes, esos alumnos que hoy están transitando por la escuela. ¿Cuáles son las respuestas? Esto que está pasando es volver a mirar no solamente lo que están haciendo cada una de las provincias en pos de sus propios desafíos, porque no todas tienen el mismo índice de repitencia, no todas tienen los mismos contextos de emplazamiento de los establecimientos educativos. Hay unas que tienen muchas escuelas rurales, multigrado o plurigrado en algunos casos, o la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un nivel de infraestructura muchísimo mayor, aunque también muy desigual entre sí. Todos esos aspectos hacen que cada provincia tenga una respuesta distinta para pensar sus desafíos. Sin ir más lejos, estamos desde CIPEC trabajando con la provincia de Neuquén, por ejemplo, en una provincia que es muy rica en cuanto a su nivel de recursos naturales, pero tiene muchos desafíos en cuanto a la formación de profesionales técnicos capaces de alimentar o de trabajar en esa industria tan fructífera que está teniendo con la industria petrolera en Neuquén. Todos esos desafíos son parte de lo que tiene que pensar un consejo como el que mencionaba Fabián, pero también que cada escuela pueda hacer algo por esa función, ¿no? Los proyectos de mejora institucional y los proyectos institucionales de las escuelas en donde se define la identidad, ahí está la posibilidad de establecer proyectos que puedan acompañar mejor las trayectorias, que puedan especializar en algún tipo de conocimiento frente a otro. Hay un montón de instrumentos normativos e institucionales que permiten ese repensarse y actuar en consecuencia. Obviamente, eso tiene que estar acompañado de otras políticas, como decíamos antes, que comprometan financiamiento específico, que lo protejan, que redistribuyan muchísimo mejor los fondos de compensación salarial para los docentes, que cuiden a los docentes, que colaboren más en la formación de esos profesionales de la educación que necesitamos para poder acompañar el desarrollo de las habilidades que estamos necesitando tanto en la industria como para la vida del futuro, ¿no? Nuestra vida, no solamente el sector productivo ha cambiado, sino que efectivamente toda nuestra vida cotidiana, ya sea con la incorporación de tecnologías, con los cambios en el sector productivo, los diferentes servicios que se han creado a partir de la digitalización, es un laburo muy complejo, pero las respuestas están siendo, creo que las estamos buscando y hay que encontrarlas en cada uno de los territorios. Bien, gracias, Lucas. Fede. A ver, a partir de mi experiencia de aprendizaje en una escuela técnica, puedo decir que te da un montón de herramientas y sobre todo basadas en la práctica. Y eso me parece que es algo que no deberíamos perder nunca, por lo menos el aprendizaje técnico. Y eso es un diferencial después para poder resolver, no importa qué, resolver. Y creo que un poco por ahí también viene mi pensamiento, ¿no? sobre ese pensamiento más pragmático, de entender, de poder leer el contexto, de poder leer lo que querés resolver, proponer soluciones y poder iterar y practicar. Me encanta lo que están proponiendo, no sabía, y me encanta esto de poder meter el diseño ya en las bases. Esperemos que no sea gráfico o algún diseño específico, porque si no vamos a estar dando vueltas en círculo. Y creo que tiene que ver un poco más de eso. También hablaban de cuáles son los próximos, ¿no? Qué es lo que se viene, qué es lo que va a demandar la industria. Y yo, por lo menos en mi pensamiento, digo, no sé, no hay una respuesta. Digo, yo estuve un montón de tiempo tratando de especializarme en generar interfaces de usuario, ¿no? Pantallas con los botoncitos, que la gente lo puede usar fácil. Y ahora estamos viendo que no va a haber más pantallas, que la interfaz va a ser conversacional. Entonces digo, creo que tenemos que generar alguna manera o algún método, vuelvo a decir, no sé cuál es, para poder enfrentar esos cambios continuos. Digo, porque el arco se nos va a ir corriendo todo el tiempo, lo venimos viviendo de manera acelerada en los últimos años, y la incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar creo que va a ser cada vez más grande. Entonces, si me preguntás qué tendríamos que hacer, es como tratar de tener esa mirada de que
va a cambiar, que nos vamos a tener que adaptar, de que no estamos pisando en un suelo firme y que vamos a tener que ser muy ágiles. Y ahí es donde yo encuentro, si se quiere, y por ahí a modo de debate, pero como una falencia en el sistema o en la relación entre las partes, para evitar cualquier debate, porque todos tenemos responsabilidades, en la agilidad en que enfrentamos las cosas y en cómo nos transformamos. O sea, hoy por hoy que está tan de moda la transformación de todas las formas que es cómo nos transformamos y cómo tenemos esa agilidad para transformarlos y para dar respuesta rápido a problemas concretos. Es un poco salirnos del dogma de la educación más del libro, lo que me dice el educador como una figura, ¿no? Y ir más al problema, al somos todos iguales, al poder definirlo de una manera concreta, de poder tener un entendimiento común, de poder interactuar entre todos y poder transformar en la co-creación, diríamos, ¿no? Bien, vamos reuniendo preguntas. Dicen que aprender es hacer preguntas, no responderlas. Algunos pensadores, algunos educadores dicen que se enseña más a un chico cuando le decís que empiece a hacer preguntas, así que bueno, esto de también dejarles las preguntas a ustedes es para generar conocimiento entre todos. Emiliano, vos sabés mucho de transformación digital. Bien, contanos cómo eso que sabés lo podemos aplicar al conocimiento y a estas soluciones que estamos buscando. Recién cuando hablaba Fede me parecía muy bueno esta cualidad de nosotros como profesionales. El soporte va a cambiar. Hoy en día, como recién decíamos, estamos viendo interfaces, luego la voz, luego en un futuro no muy cercano, no muy lejano, vamos a hablar de diseño de inteligencias, con todo esto de inteligencia artificial, quizás empezar a hablar de diseño de organismos y va a cambiar todo el tiempo. La actitud esta de estar en constante exploración no va a cambiar. Eso sí, tenemos que estar todo el tiempo explorando el límite. La actitud de poder basar nuestra exploración en data concreta, abierta para todos, que sea disponible para todos, tampoco va a cambiar. Si queremos armar algo sustentable, tenemos que aprender a tomar decisiones de manera objetiva y colaborativa. Y esta capacidad de centrarnos en el comportamiento tampoco va a cambiar. Tenemos que centrar nuestro diseño en comportamiento. Y dentro de lo que es transformación, nosotros vemos que son las mismas cualidades que le faltan a las organizaciones. Las organizaciones suelen tomar decisiones en base al sentimiento del gerente, en base a cómo se despertó el CEO ese día, y empiezan a poner métricas en base a esas emociones. Grandes corporaciones, no pymes, grandes corporaciones tremendamente emocionales, donde hay un montón de tensiones políticas y esas tensiones políticas generan que los objetivos de la gente sean ambiguos y no estén muy claros. Entonces, dentro de transformación vemos que definitivamente hay aspectos de tecnología, ¿no? Que quizás digitalizar algunos procesos te da un nivel de eficiencia, ponele. Pero el 70% del proceso de transformación es crear dinámicas organizacionales que conduzcan a la innovación, a una innovación medible, progresiva, sustentable, evolutiva, donde incluya más que segregue. Y nosotros vemos que los bloqueos más grandes que nosotros tenemos cuando ayudamos a organizaciones a transformarse no es tecnología, bajo ningún concepto. La tecnología en el corto o mediano plazo se adopta, se transforma, se cambia. Los bloqueos más grandes son de cambiar comportamiento. Y creo que nosotros, como profesionales, ese va a ser el desafío nuestro siempre. Cambiar un comportamiento hacia un comportamiento que sea más sustentable, más inclusivo y donde esté basado en muy pocas cosas, pero muy firmes. En valores muy firmes, como esto que decíamos de la empatía, de ser guiados por data que sea de todos, que no sea solo de unos pocos, observar comportamiento. Ese tipo de cosas hacen que las transformaciones sean sustentables. Bien, nos dejas pensando mucho.
Y todo esto que va clarificando y va como observando Emiliano, desde la escuela, Fabián, ¿cómo hacemos? ¿Cómo esas metodologías, cómo la escuela, cómo la comunidad educativa puede lograr estos aprendizajes y estos cambios en los chicos y en los jóvenes? Sí, es muy buena la pregunta y grande el desafío, ¿no? Yo decía, bueno, hablé a lo mejor un poco de las competencias más duras. Él habla de las competencias más blandas, de estas habilidades que... reflexionamos mucho en INET sobre estas cuestiones, porque yo digo, bueno, hace 20 años o 30 años, ¿cómo adquirimos estas habilidades? ¿Cómo nosotros fuimos adquiriendo también habilidades blandas, conductas y comportamientos de adaptación? Porque al final todos nos hemos tenido que adaptar de alguna manera. Eso posiblemente se daba más en la familia, ¿no? Hoy lo que me parece que el gran desafío es ver cómo la escuela carga con el desafío también de enseñar estas habilidades que a lo mejor no están apareciendo, o por lo menos las organizaciones manifiestan que tenemos un déficit ahí. Yo también quiero poner en tensión y en cuestión algunas cosas que estamos observando en el sistema educativo y que tenemos que de alguna manera remediar. Hay habilidades cognitivas básicas que son necesarias para llegar a adquirir habilidades cognitivas complejas, como lo que se está requiriendo en esta sociedad actual y lo que aún más se va a requerir, ¿no? Como vos bien decías, Emiliano, la tecnología va a cambiar, los dispositivos van a cambiar a velocidades todavía mayores posiblemente, pero ¿cómo hacemos para que estos jóvenes adquieran estas habilidades o estas habilidades cognitivas complejas? ¿Y cuáles son básicamente? El cálculo complejo, el pensamiento crítico. ¿Y cómo se aprende a pensar críticamente? Si uno no tiene un vocabulario amplio. Si nuestros jóvenes en promedio manejan 400, 500 vocablos y necesitamos 5.000 para comprender un diario. Entonces, bueno, también el sistema educativo tiene que reflexionar en las pruebas PISA o en aprender o en función de cómo midamos. Los países centrales de la OCDE, 1 de cada 3 chicos no puede hacer cálculos complejos. Acá en Argentina, 2 de cada 3 no puede hacer un cálculo complejo. Entonces ahí, más allá de lo que hablábamos de mandar robótica educativa a las escuelas, de plantearnos el desafío del pensamiento computacional, que eso está muy bien, también tenemos que reflexionar sobre estas cuestiones que bueno, más de un pedagogo lo está diciendo, ¿no? ¿Cómo volvemos a recuperar para todo nuestro alumnado esta capacidad? Y eso tiene que ver con esto, con la constancia, con la resiliencia, con que estudiar implica un esfuerzo, hay que esforzarse para adquirir conocimiento. No está así, no está en Google, no está ahí, no está en el celular. Esas habilidades que se necesitan para la vida requieren un esfuerzo y tenemos que lograr, ¿no?, que nuestros jóvenes entiendan que el esfuerzo hay que hacerlo. Yo siempre me planteo esto, hablando de qué vamos a enseñar, qué ponemos en el currículum, qué sacamos, porque al final siempre queremos poner y no sacamos nada, ¿no? Y es imposible. Pero yo tengo unos años ya, yo nací en el año 63. Y yo reflexionaba el otro día y digo, ¿qué podía imaginarse mi maestra de primer grado de qué iba a trabajar yo a los 18 años? ¿Y de qué trabajé yo a los 18 años? Ustedes ni se imaginan. De programador de computadoras. Cuando yo nací no existía ni el semiconductor. Apenas se habían desarrollado los primeros transistores. Entonces yo no sé si es tan distinta en ese sentido la época que vivimos respecto de la que siempre se fue viviendo. Cuando uno se remonta a la aparición de la electricidad, del vapor, ¿no?, de la revolución industrial, siempre hubo cambios disruptivos. Creo que la disrupción de fondo hoy es lo digital. Y la pregunta que yo les hago a ustedes y que nosotros nos estamos repreguntando en el sistema educativo es cómo formo a un ciudadano digital pleno.
Yo soy ingeniero electrónico. Les dije de qué trabajé por allá en el año 84 ya. Yo manejé una de las primeras computadoras personales IBM que vinieron al país. Yo hoy no me siento un ciudadano digital pleno, aún siendo ingeniero electrónico. No puedo apropiarme de la totalidad de lo que la digitalización nos ofrece en términos de negocios, de ese sentido amplio, ¿no? De lo que hoy está revolucionando lo digital en las sociedades. Y que la verdad es un gran desafío. Pero estoy seguro que si nuestros jóvenes no tienen comprensión lectora, no saben escribir, no saben hacer un cálculo complejo, no van a poder incorporarse a esa sociedad. Bien. Para ir cerrando y agradeciendo el tiempo y el aporte de cada uno, sabemos que parte de las respuestas están en este tipo de mesas, en este tipo de espacios, donde van haciendo sinergia y van convergiendo las opiniones del Estado, de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, y de esa manera vamos construyendo respuestas, ¿verdad? Solo en la sinergia y solo en entender al otro y volver a preguntarnos. Cuando decimos, bueno, necesitamos un ciudadano digital, como bien decía Fabián, y escuchando y resonando lo que decía toda la mesa, necesitamos ciudadanos creativos, ciudadanos de diseño, ciudadanos con habilidades, cualidades y valores. Hace muy poquito salió una presentación en la CESI, en la Cámara de Software e Informática de la Argentina, un ejecutivo de LinkedIn que decía que le habían hecho una mega encuesta a muchas millones de personas y los reclutadores volvían a lo mismo, a lo humano, a lo creativo, a lo blando, a esta cosa de pensar, de solucionar, de ponerse en el lugar del otro, de colaborar. Está ahí, el meollo de la cuestión parece estar ahí. Para finalizar, le pido a 3 personas que las competencias que más le hayan resonado como las más complejas o las más necesarias, si la quieren mencionar, y cerramos con la palabra de ustedes en lugar de con nuestra palabra. Sí. La agilidad. Bien, bien. Sí. La agilidad desde la comunidad educativa. Vamos para allá, aunque no haya micrófono, pero van a abrir. Y tenemos 2 manos y ya está. Y manos de mujeres, porque no llegamos a poner la perspectiva de género en este diálogo, así que viene el aporte de las representantes de... Hola, soy profesora de diseño industrial en una escuela técnica, justamente en tema con sintonía con lo que están hablando. Me parece que aprender a aprender es clave. Estamos en los tiempos se achicaron, lo que vos estás comentando, se achicaron tanto que yo me estoy capacitando en impresión 3D y ya tengo atrás, ya estoy traccionando chicos, impulsándolos a que impriman. O sea, está sucediendo todo en el mismo momento, pero creo que sucedió en los 90, cuando llegaron las computadoras, porque nadie nos podía enseñar a usar las computadoras, AutoCAD, por ejemplo, no teníamos profesores que nos enseñaran. Entonces nos tocaba salir entre nosotros, entre los pares, a averiguar cómo era. Pues estábamos muy motivados, obviamente. Pero esto sigue sucediendo y cada vez es más chico el tiempo en el que sucede. Entonces a veces también lo termino llevando al aula como un tema para conversar y decirle, chicos, miren que estamos todos juntos en esto. Bien. Nos subimos todos a la vez y aprendemos también de que el profesor por ahí no lo sabe todo y se equivoca. Y les digo yo, ustedes van a saber más que yo, posiblemente. Tenemos la agilidad, tenemos el aprender a aprender, tenemos la humildad como competencia en el trabajo. La colaboración hace la humildad y la humildad también hace el liderazgo, que es otra de las competencias que mencionaron. Y la última, el último aporte. ¿Qué tal? Perdón, no es exactamente una palabra, una habilidad. Justo va con lo que dijo la primera chica, agilidad. Yo soy diseñadora gráfica y es eso lo que veo. El mercado pide rapidez, urgencia, hay muchas presiones de distinto índole, impositiva, de lo que sea, que pide agilidad.
agilidad, entonces no hay ese espacio, ese tiempo, esa remuneración que un profesional espera. Cuando te insertás en el mercado como diseñador, enseguida aprendes un par de formas de moverte, de conectar, y te das cuenta que te conviene trabajar por tus propios medios, que te rinde mucho más, porque en el mercado no hay ese espacio para explorar, para estar en comunidad, es resolver, y pasa en grandes empresas, en grandes agencias, y pasa en pequeñas agencias también. Es un desafío encontrar un lugar donde te permita desarrollarte, equivocarte. Creo que eso también es, además de todo lo que dijeron, que me parece espectacular, creo que en diseño lo que es las habilidades es muy difícil porque recaemos mucho sobre el software, y está bien que las universidades no enseñen software porque es tiempo perdido, es algo que nos corresponde a nosotros según el contexto, el momento que estamos viviendo. Es el otro enfoque, lo que hablaban de aprender a aprender, de las habilidades emocionales para conectarnos entre nosotros y desafiarnos todo el tiempo a nosotros mismos. Pero eso de que el mercado no, me parece que hoy por el contexto de país, hoy y hace mucho tiempo, no permite mucho ese desarrollo que estabas pidiendo. Bien. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, uno más y cerramos, porque ya no nos queda más tiempo. Bien. Vino en bici. Ah, muy bien. Por eso lo vamos a dejar que hable. Bueno, sí, soy el héroe porque vine en bici hoy. Aplauso. Estaba, mientras hablaban todos los demás, estaba como tratando de formular esto que quiero decir, y creo que encontré el concepto, que es como que necesitamos gente que no se sacie, que tenga hambre. Y eso es el compromiso para con la cosa, para con el objetivo final. Como que, y entender que eso nunca va a pasar. O sea, que a veces de pronto, no sé, un empleado o alguien le piden algo, y que entienda que quizás ese algo quizás no funciona perfecto y que hay que pensarlo de otro modo, y que hay que buscar más y que hay que seguir. Si le puedo poner una palabra que sea un poco, porque necesitamos conceptos para anotárnoslos y que recordarlos después. Yo creo que necesitamos gente con hambre, hambre de mejora, hambre de más, y que no espere una felicitación ni de afuera ni de uno mismo, ¿no? Como decir, bueno, llegué, no sé si sentí que llegaste, perdiste porque ya se fue, digamos, una cosa así. Así que yo, bueno, me apasioné, me encanta esto. Yo le llamaría hambre a eso. Bien. Bueno, creo que logramos el objetivo, así que muchísimas gracias a todos y a seguir colaborando y conversando. Gracias.